Bertuku, desafíote. Finalmente nos encontramos, Bertuku. ¿Tú quién es? Venimos aquí a echar un duelo de Yu-Gi-Oh! Bertuku está poniéndose un poco bravo, pero vamos a ver si conseguimos que dándole un buen palizón te más tranquilo. ¿Cómo lo ves? Mira, ya está tremando como si fuera a hablar. No, estoy temblando porque fai frío, hombre, que estamos en Pallares ya, o en Aviento. Frío, dice, frío. Yo siempre en manga curta, chaval. Sí, es verdad que estás un poco... Bueno, tú también estás en manga curta, todavía. ¿Y por qué no lleves pantalones? Dame la mano. Mira, oye, cuidado, el Bertuku aquí está... Estoy braco, Está... Oh, no quieras facete ahora. ¿Qué quieres? Mancome, Bertuku. ¿Tú qué quieres? Vas a enterarte. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Va a enterarse. Bueno, Bertuku, como te veo un poco perdido, sabrás que tienes que sacar 5 cartas, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién entama? Entamarás tú, ¿no? Porque como yo es el dueño de la casa, yo soy el convidado. Y esto es el que tienen que hacer. A ver qué sabes hacer. De que imposible que lo tengas en primer mano, pero tú y es Dios. ¿Qué tienes que hacer? Yo qué sé, yo soy el invitado, estoy en tu programa, yo qué sé. Pues, No, sabes lo de sobra. Tú y es un pro player de Yu-Gi-Oh! Pues saco este mismo. Este de aquí. Claro, descartes de ese y de otro Y monstruo este. que tienes en la mano. A Oye, tomar por no puede suco. ser, tienes todos los cartes, este está tan Uy, gano. mira, voy a sacar dos. Dos. Que hay gente que, ay no, voy a sacar uno. No, yo sacote dos. ¿Qué te parece? Bueno, que tendrás que ponerlos en la mesa, ¿eh? Que no lo ponga en la mesa. Cartas sobre la mesa, pero yo ahí veo dos uno arriba del otro. Bueno, hombre, pero porque... Ahí, En serio, vas a sacarme de haberes un 5 de nivel 8. ahora mismo. Mandando al cementerio el Yaoto y los otros dos monstruos. Exactamente, ¿cuánto? Pues venga, no sé qué esperes, ¿eh? ¿Qué quieres, que te lo faiga yo? Nivel 8, nivel 8. Si no, hay... Bueno, nada, es verdad, tengo que hacerlo yo. Voy a ponerlo yo, anda, porque parece que está un poco indispuesto. No, pero ¿por qué me recoges las cartas? No, yo iba con todo, No, tú lo que ¡Doblo vas- el pito! Ye con les trampes vas. Bueno, y ahora invoquesme este bichu que ye inmune a les trampes y tiene más 500 de ataque. Tiene 2300 y ahora tiene 2800. Bueno, Sí, bueno, claro. No tienes mal bichu, ¿eh? Yo creo que, bueno, poca cosa. ¿Estás hablando de la carta o de qué? ¿Qué eso? No, ¿Estamos aquí toda la y el mañana? turno tuyo. Ay, mi turno. Pero ¡Mía! como deberías saberlo, el primer turno no puedes atacar. No puedo atacar el primer No. turno, de verdad. Dos cartas, ensayáis. Claro que no trabajes, por eso te colocáis. convido yo a ti, hombre, para que te paguen un café por lo menos. No, y es verdad que no puedes comer. Bueno, dejémonos de tochaes, ahora tocarán a mí, ¿no? No me digo yo, llevo ya 2 horas con mi turno. Bueno, pues Qué yo tontería. saco una mano de 5 cartas, activo las cartas de la piedra colorada, que tengo que descartar un monstruo normal de nivel 7, dragón, ¿A quién le enseñes? y robar 2 cartas. Pero que estoy aquí, a la aquí. cámara secundaria. Te callas, tú ya la tienes que conocer. Y ahora activo la fusión de huellos colorados. Está burlándose de mí. No, oye, es verdad, ponlo aquí, fusión de huellos colorados. No, digo por lo de la voz. Bueno, yo. Vale, pues activé la fusión de huellos colorados. Estos dos monstruos de aquí utilízalos para hacer un monstruo de fusión, que son un dragón negro de huellos colorados y una maldición de la calavera. ¡Toma! Mira, asustete, ¿eh? Y como el tu bichu tiene menos ataque que el mío, voy a frayarlo. Paso a la fase de batalla. Ataco con el dragón mío al dragón tuyo. El mío tiene 3200 de ataque y el tuyo tiene 2800 de ataque, pues para que trabajemos un poco la competencia matemática y tecnológica con los rapacinos que te han viendo este vídeo. ¿Cuánto ye? 3200 menos 2800. 3200 sé que va sin H, pero más allá no se dice. Claro, 400, pues esos son los puntos que vas a perder. Pues en la segunda fase voy a setear un monstruo, colocarlo boca abajo, que se puede decir también, y voy a jugar boca abajo otra carta. Y voy a darte turno. Vas. Mira, voy a sacar este, voy a invocarlo, pero de forma normal, ¿eh? Porque no quiero ponerme en plan, oh, qué bien invoco, oh. No, yo voy a hacerlo de forma normal. Ey, ¿cómo lo lleves?
Pero Bertuco, acabes de invocar de manera normal en ataque un bicho de 1900 de ataque y el mío tiene 3200. ¿Qué quieres hacer? ¿Atacar al monstruo que tengo boca abajo? Entonces, ¿qué? ¿Pasas a fase de batalla y qué faes? Pues invocar esto de forma normal y... ¡Tú no escuches! En la fase de batalla tendrás que atacar. Ah. Garrán. Ay, no llego a atacar. Yo entamo a dilucidar por qué lo echaron de Play Presta. Yo creo que estaba relacionado con los presupuestos. Yo creo que sí, ¿eh? Igual tenía les manes un poco llargues. ¿Qué insinúes? Yo nada, yo no lo insinúo, yo soy muy claro. Bueno, ¿vas a dejarme atacar o qué? Bueno, Tanto decir, no, estábamos oye, que en tu Bertuco. turno y es tú, ¿eh? Venga. Sí, yo quiero atacar. No, ya, así también he atacado. Oye, pero bueno. Pues no querías que atacara. ¡Seguranza! ¡Seguranza! ¿Qué seguridad? ¿Pero dónde piensas que estás? Como te echa la perra vas a flipar, ¿eh? Bueno, ¿qué? Entonces, ¿a quién ataques? ¿Al monstruo boca arriba que tiene 3200 para chupar más daño todavía o al monstruo boca abajo que no sabes cuánto tiene? Al monstruo boca abajo. Bueno, vale, tú decides. Pues acabes de activar... Nada, acabes de matarme un monstruo que lleva un 0-0. Pues ya matándome esto ya me fastidiaste un poco, ¿eh? Claro, tengote ahí arrinconado. Paso turno que no quiero abusar. Ah, bueno, vale. Pues igual abusa, ¿eh? No voy a abusar yo, para nada. Voy a activar las reglas antiguas que tenía boca abajo. Hay dos cámaras, por eso hago estos ruidos un poco raros y planos extraños, ¿eh? Esto sí, eso es lo más raro que estás haciendo en este capítulo, no jugar con un muñeco. Activo las reglas antiguas. Bueno, un muñeco que sabe falar, cuidado. Invoco un dragón... Y mejor que tú. De huellos colorados. Oye, ¿tú sabes que falar cuando están falando los demás y de mala educación? Que te pongo un parte. Ah, que te joda. Bueno, Bertuco, pues yo creo que ya tuvimos bastante, ¿eh? Sí, ya tuviste bastante de mi gran estrategia. Bueno, vamos a fase de batalla, Bertuku. Ataco con el dragón prieto archidemonio a Suani tuyo, que tiene 1900 de ataque, y pégote 1300 puntos de diferencia. Y el tuyo muere. Y como te quité 1300 puntos, que son más de un punto, activo el efecto de este dragón. Garro un monstruo normal de huellos colorados del cementerio, lo vuelvo a barajear en el mazo y pégote daño igual al su ataque. Acabo de meter uno que tiene 2400 y chupes 2400. Y ahora atácote directamente con el dragón negro de huellos colorados y te pego otros 2400. Y en Main Phase 2 seteote una carta y vas. Y ahora a ver qué faes. Mira que igual tengo una fuerza del espello y vas cagate, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo. La pata abajo, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Acabes el turno? Acabo el turno, aquí. Pues... robo y atácote directamente con el dragón prieto. Uy, atácate con el dragón Quítote prieto. 3200 y quedaste a cero, perdiste. ¿Cómo que perdí, pena, perdiste. Esto yo creo que se llama un perfect. ¿Un perfect? No, para mí no es perfect, ¿eh? Porque yo perdí. Esto seguro que está mal. Mira a ver... ¿miraste la garantía de la tablet? Porque igual... Che, tranquilo, que ya era el trabajo, ¿eh? Suave, séle ahí, ¿eh? Que te saco la perra. ¡Misha! Ah, que te ¡Ataca! No, no. ¡Misha! ¡Ven aquí! ¡Socorro! ¡Ven conmigo! Pues vamos a desear el capítulo aquí y nada, vémonos para el siguiente. ¡Hubo trampa! ¡Te callas! ¡Qué mal educado, oye!